La lupa bajo los magistrados revivió las raíces de los pactos de impunidad que el PP y líder realizó en su momento para elegir dicha corte. Mientras, más voces piden la depuración de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, la presidenta Silvia Valdés no es contundente contra la magistrada Blanca Stalin. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF 13 magistrados. Pero antes, los dejo con la nota. El futuro de Blanca Stalin se abre en dos caminos. Dos exmagistrados de la misma corte fueron señalados de actuaciones que rayaron la honorabilidad de la alta investidura. Douglas Cherchal enfrentó a la justicia y permanece en prisión preventiva, mientras que Vladimir Aguilar renunció al cargo y goza de libertad. La presidenta de la Corte, Silvia Valdés, instó a reflexionar a Blanca Stalin, tomando en cuenta los dos escenarios anteriores. Que tomar en consideración los dos casos anteriores que desafortunadamente nos ha tocado juzgar, porque es muy duro, José, tener uno que juzgar a sus pares. Hay dos posturas, renunciar o someterse a la justicia. Tenemos que ver cuál es la postura que la magistrada Blanca Stalin va a tomar el día miércoles. Ante esto, se agota el tiempo para la magistrada Stalin. Mientras se ausenta de actividades en el organismo judicial, el próximo miércoles deberá fijar su postura e informarle en la reunión de pleno. Silvia Valdés aseguró no conocer al rey del tenis y afirmó que la corrupción es un flagelo que desgasta a un país y resta sus recursos, por lo que no tolerará corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Mientras la sociedad guatemalteca reclama la credibilidad al ente encargado de impartir justicia. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana con el tema que ha acaparado los titulares, lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con las posturas de los 13 magistrados que integran esa alta magistratura? Hoy la presidenta Silvia Valdés rompe el silencio, pero da una postura para muchos considerada ambigua en cuanto a qué se debe hacer en torno a la figura de Blanca Stalin. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF 13 magistrados. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Alejandra Morales y también Edgar Celada del IPNUSAC. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches, Carlos. Gracias. Este tema, como lo hemos dicho, se ha venido desarrollando. Hemos escuchado audios que complementan la información que presenta MP y CICIG en los primeros momentos. También hemos sido testigos como las reacciones tanto de la magistrada Stalin como del resto de sus compañeros en la Corte Suprema de Justicia no dan luces de lo que pueda ocurrir. La misma presidenta dice hay que esperar al pleno del miércoles para que se pueda ver una postura más clara. Comencemos con ese tema y cómo termina la semana en torno al organismo judicial. Alejandra. Buenas noches, Carlos, y buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Creo que lo que ocurre esta semana cuando se presenta una acusación ya formal y la solicitud del retiro del derecho ante juicio a Blanca Stalin únicamente viene a ilustrar un vicio que existe dentro del sistema de justicia que ha existido durante muchos años. Es decir, el organismo judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia, no enfrenta todos estos problemas, casos de corrupción, tráfico de influencias concretamente, a partir de 2014. Este es un fenómeno que se ha vivido durante muchos años y que han sido pocas las personas que han levantado la voz para tratar de combatir este tipo de prácticas nefastas que ocurren dentro del órgano de justicia. La acusación es bastante seria. Creo que el audio es bastante revelador y que el Ministerio Público en este momento cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que hubo algún intento de llevar a cabo alguna negociación espuria entre la magistrada y el juez que llevaba el caso de su hijo. Y creo que eso es un argumento suficiente para solicitarle a la magistrada que se retire del cargo y que cumpla con el artículo 113 constitucional, es decir, en un último momento que se respete ese artículo que habla de la honorabilidad, la honradez y la responsabilidad del funcionario público. Ahora, Edgar, durante esta semana muchos hablaron de que la Corte se estremecía con estas noticias, con una figura como Blanca Stalin, con esos señalamientos. ¿Realmente está temblando la Corte o es una crisis que pasará y el debido proceso seguirá su cauce? Yo no creo que este sea un temblor ocasional ni momentáneo, ni siquiera de estos días. Este es un cimbrar del organismo judicial que viene de tiempo atrás.
y yo diría que incluso más atrás de 2014. Si bien la elección de la actual Corte Suprema de Justicia fue la gota que derramó el vaso y provocó lo que en algún momento se llamó la rebelión de los jueces, de un grupo de jueces que impugnaron el proceso y puso al descubierto, al desnudo, un convenio realmente lamentable entre el entonces partido de gobierno y luego el partido que se creía que iba a ser de gobierno, y el resultado fue esta elección. Pero el temblor que vive el organismo judicial arranca del hecho mismo de que no se ha cumplido a lo largo de la historia republicana guatemalteca del principio supuesto de independencia judicial, y nos hemos estado vendiendo durante muchos decenios, si no es que siglos, la ficción de un organismo judicial independiente y una justicia que nos trate por igual a todos. Eso es lo que está en crisis actualmente. Esa es una ficción que se está terminando, por lo menos se evidencia que se puede disipar en algún momento, porque vemos que la independencia judicial no es tal cuando sabemos detalles de cómo fue esa negociación en su momento en 2014. Quiero hacer referencia a esa rebelión que usted hablaba de los jueces en su momento, con Claudia Escobar encabezando este movimiento. ¿Por qué ese pronunciamiento de los jueces no hizo mayor eco en las dudas que se generaban en torno a esa Corte Suprema de Justicia en su momento? Las cosas se calmaron, el caso de Woody Rivera llegó a tribunales, hay una condena, pero nadie habló más del tema de que estos jueces fueron seleccionados en base a un pacto de impunidad de dos partidos que se creían tener el monopolio político durante por lo menos 4 o 8 años. Eso les falló, pero ¿por qué no siguió adelante ese movimiento? ¿Dónde está el resto de jueces que en su momento integraron y que también, algunos en silencio, no se atreven a denunciar que la independencia judicial se está mancillando y se está menospreciando con todos estos movimientos y estas imposiciones que se hacen desde las altas magistraturas? Bueno, lo que pasa es que los procesos sociales no son como una llamarada de tusa. Hay veces que el fuego está corriendo por debajo del sistema y de pronto aparecen las llamaradas. Yo creo que esto es lo que ocurrió en este caso. Precisamente como hay una cultura de impunidad y esa pérdida de contacto con la realidad, personas como la magistrada Blanca Stalin parecen que haber creído o haberse creído ella que el asunto se había calmado, y no se calmó. Y tan no se calmó que hubo un juez que tuvo la valentía de denunciarlo en el momento oportuno. No, yo no vería separada la acción de este juez con la acción de la rebelión de los jueces. Es parte de un mismo proceso, de un grupo de jueces que creen firmemente y honestamente en que es posible hacer una justicia pronta, cumplida e igualitaria para todos, y que ellos están rescatando un principio básico del sistema democrático que el país necesita. Cuando hablamos del juez Carlos Ruano, bueno, se da la noticia que sale del país por medida de seguridad. Esto puede desincentivar la cultura de denuncia de los mismos jueces, al momento de que los dos que denunciaron pues se encuentran en este momento fuera de Guatemala, porque el clima aquí está enrarecido contra ellos. No hablemos de la carrera judicial que pudieran ellos desempeñar, eso se ha terminado de momento. ¿Qué pasa con jueces como el señor Carlos Ruano, que ahora ha tenido que autoexiliarse? Yo creo que en este caso es la misma justicia la que se encargará de regresar a los valientes que se han atrevido a levantar la voz y a denunciar este tipo de anomalías dentro del sistema de justicia que necesariamente interfieren con la independencia del mismo. Es decir, no podemos creer en la aplicación de una justicia que esté apegada al derecho, que esté apegada siempre a la búsqueda de la verdad, si nuestros jueces tienen los intereses comprometidos. En ese sentido, yo creo que la labor de los jueces que se han atrevido a denunciar es valiente, es loable, debe reconocerse, y únicamente el mejor reconocimiento que puede tener esta función de denunciar
es el fortalecimiento eventual del sistema de justicia. Y si se resuelven estos casos apegado a la ley, respetando siempre el Estado de Derecho y garantizando los principios y derechos básicos de los guatemaltecos siempre, una justicia igual para todos, creo que estos jueces van a poder retornar al país y encontrarse con un sistema de justicia fortalecido en donde la corrupción y el tráfico de influencias no sea la norma, sino actuar conforme al derecho. ¿Qué pasa con el paquete de reformas al sector justicia que en este momento duerme el sueño de los justos en el Congreso de la República? Esperemos que vuelva a despertar luego del 14 de enero. ¿Este tipo de denuncias resucitan esas energías que parecían languidecer en finales del año pasado en el Congreso de la República, cuando solo se conocieron los primeros 3 artículos de este paquete de reformas? ¿Hay chances para que se vuelva a impulsar esos cambios? Yo creo que uno de los problemas que hay cabalmente en Guatemala es que la élite política, o al menos una parte de la élite política, no está entendiendo lo que está pasando en el país, y ese adormecimiento que mencionas en relación a las reformas constitucionales en materia de justicia que se notó en el Congreso de la República, seguramente va a ser sacudido por este caso. Hay un punto que planteaste hace un momento. ¿Será que estos jueces pueden seguir denunciando? Sí, en la medida en que desde la sociedad, ellos reciban el respaldo adecuado y que la misma sociedad contribuya a que estas cosas no pasen en el olvido. Decía yo hace un momento, creo que la cultura de impunidad hizo perder a la magistrada el contacto con la realidad y pensar que como siempre se ha hecho así, pueden seguir haciéndolo por mucho tiempo, y esto se ha estado acabando y se va a seguir acabando en la medida que la sociedad guatemalteca diga ya no más impunidad, ya no más aceptación pasiva de estas prácticas que no son nuevas, que vienen por lo menos desde los años del conflicto armado interno, porque no olvidemos que el debilitamiento de la independencia judicial en el periodo republicano se acentuó, se pudrió precisamente en el marco del conflicto armado interno. Ahí surge esa cultura de impunidad que se llevó a sus niveles más extremos en casos como estos. ¿Se puede recuperar la independencia judicial con proyectos como la reforma constitucional? ¿Es ese el camino? Hay quienes opinan que no se debe de modificar en ningún punto de ese proyecto de reforma en el Congreso porque hay temor de que los diputados puedan cambiar el espíritu de la misma, pero ¿debemos de aceptar esa postura o hay que abrir un debate sobre qué cambios deben de hacerse al sistema de justicia para garantizar esa independencia judicial? ¿Cuál es el mejor camino? Yo creo que la reforma constitucional es un gran primer paso. Yo no soy apática en ese sentido. Creo que va a contribuir de manera significativa, particularmente para la designación de magistrados, en la cual la reforma sí establece algunos cambios importantes. Por ejemplo, desaparece este modelo de comisiones de postulación, que fue lo que en un primer momento permitió que se filtraran tantos intereses en la elección de los magistrados y que con tanta facilidad, digamos, no solo el gremio de abogados, sino las mismas universidades se prestaran a este juego en el cual la conclusión, el final, hubo un desenlace fatal que fue un órgano de justicia absolutamente viciado y con magistrados con intereses comprometidos, y vemos ya los resultados. 2 magistrados fuera por casos de corrupción, por tráfico de influencias, etcétera, y el caso ahora concreto de Blanca Stalin, que nos viene a demostrar una vez más que estos vicios no solo llegan hasta las más altas autoridades del organismo judicial, sino se extienden hacia todo el órgano de justicia. Y si ya reconocemos el problema, tenemos que ver entonces hacia dónde vamos. Creo que la reforma constitucional es un buen principio, pero que toda esta cultura de denuncia se tiene que seguir promoviendo, y eso no necesariamente se provoca porque se deje escrito en una piedra o porque esté redactado para siempre en la ley. Creo que ahí es donde cobra importancia la participación ciudadana. ¿De qué manera yo estoy actuando en mi día a día, en las cosas que hago todos los días, para ser una persona más justa, para que mis acciones estén siempre apegadas a la verdad y para de esa manera contribuir yo a mi sociedad y fortalecer las instituciones de mi Estado también? Porque, y creo que aquí es importante hacer la reflexión como ciudadanos,
las instituciones del Estado, los funcionarios públicos no vienen de Marte, no los trajeron de Plutón, son personas que salieron de nuestra propia sociedad, son el reflejo del tipo de sociedad que somos. Y si estamos siendo el tipo de sociedad que promueve corrupción, que promueve impunidad, entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? Okay. Vamos a la primera pausa de la noche, ya lo sabe, la etiqueta SF13 Magistrados. Regresamos con declaraciones de la presidenta Silvia Valdés respecto a este escándalo que sacude a la Corte Suprema de Justicia. Volvemos luego de la pausa.